Bienvenidos en los Topolamas especial el Día del Libro. Bienvenidos de nuevo a la Radio Entre Culturas, al especial del Día del Libro. Y estoy con dos nuevos amigos de la clase de segundo de la maestra Lucía. Estoy con mi amiga Anaís. Hola Anaís, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, me alegro. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Carmelo. ¿Cómo estás, Carmelo? Bien. ¿Estás nervioso? No. Carmelo está tranquilo. Bueno, ¿qué estamos celebrando esta semana? El Día del Libro. El Día del Libro, muy bien. Y estamos haciendo diferentes actividades en el cole. Por ejemplo, hemos venido aquí a grabar una entrevista, pero también han venido otras personas a clase. ¿Qué os han hecho en clase del Día del Libro? Hemos contado un cuento con... De que Aquiles y Alex vinieron de primero de la ESO con su maestra Lucía también. Ujú. Se llama Lucía y nos contaron las vacaciones mágicas. Muy bien. Bueno, entonces vinieron mayores, ¿no? A contaros cuentos. Fenomenal. Bueno, pues os voy a preguntar ahora unas cosas del Día del Libro, a ver, porque me han dicho que os gusta mucho leer, ¿es verdad? Sí. Sí, leéis cuentos a veces y libros, Sí. en clase, en El casa. de Caracolico Sí. también lo leemos. Eso os gustó. En la bibliopatio. La bibliopatio, fenomenal. Y a ver, por ejemplo, en casa, ¿os gusta leer con alguien o os gusta que os lea alguien? Papá No. y mamá. Tu padre y Yo tu con mi madre. hermana la salí porque mi mamá y mi papá, bueno, están leyendo la Biblia. Ah, y tu hermana te lee entonces, ¿no? Sí. Muy bien, que tienes una hermana mayor que sabe leer, genial. Y a ver, de todos los libros que os han leído en el cole o en casa, ¿cuál diríais que es vuestro favorito, vuestra historia favorita? A ver, vamos a empezar, por ejemplo, con Anaís, que nos lo El cuente. mío que leí en casa fue el de... Es que ahora mismo no me acuerdo. No pasa nada, piénsalo un poquito. ¿Y tú, Carmelo, cuál es el cuento El que mío más te fue el de la... Uno de que era de Alex Segura, gusta? Ujú. que era su nuevo libro que lo leí. Ah, muy bien. Mayor de harta que... El de Arta. Una niña de primero también ha dicho que le gustan mucho los cuentos de Arta. ¿Por qué te gustan los de Arta? Porque salen muchos... Salen muchas de esto, muchas vacaciones, muchas todo. Son muchas Guay. historias, Como que ¿no? te relajas viéndolo. ¿Ah, sí? ¿Y a ti también te gusta ese de Arta, Carmelo? Sí, siempre lo veo. Fenomenal. Oye, a ver, de los libros de Arta, ¿cuál es digamos que el personaje que más te gusta a ti, Anaís? A mí, Ari y Martina, Ari y Martina, ¿por qué te gustan esos dos personajes? porque son muy guapas. Son guapas, vale, muy bien. Pero tendrán otros atributos, ¿no? Aparte de ser guapas, a lo mejor son valientes o inteligentes, ¿no? Inteligentes son porque siempre van a... Ah, siempre van al cole. Eso está bien. ¿Y a ti, Carmelo, de los libros que te ha gustado, de Arta o de otro, Uno de Alex Segura, de Ale Segura, cuál es el personaje que más te gusta? Tyson y Quiño. ¿Por qué te gustan esos dos personajes? Porque están fuertes, tienen mucha presión, Saben hacer se los- suben, se cuelan por donde quieren. Es que eso hacen parkour. Hacen parkour, ¿ah? Son personajes que hacen parkour. Sí, son como que son muy locos. Muy bien. Bueno, pues, y en clase, por ejemplo, ¿os gustaría esta semana, ya que estamos en la semana del Día del Libro, leer alguna historia o algún libro en concreto en clase con la profe Lucía o con otro maestro? El del Caracolico, Cuéntanos un poco del cuento de Caracolico. ¿Qué pasó? el primer, te digo que quería volar, entonces su madre le dijo, ¿cómo quiere volar si no tiene ni alas ni pico? Ujú. Y Carmelo, ¿y entonces qué pasó? Entonces Caracolico se subió a una torre, entonces venía su madre y dice, no te tires de ahí que te vas a caer. Entonces luego venía su amigo el perro y dice, no te tires de ahí que te vas a caer. Entonces Caracolico no le hacía caso, entonces venía una garrota, Eso es. Gaviota. Bueno, entonces le iba a tirar una caca, entonces no le dio, entonces se quedó avergonzado. Entonces Caracolico se tiró para abajo, entonces podía volar. Entonces su sueño también quería volar. Nadar. Entonces fue a un río y entonces se encontró la a una rana, ¿no? sí. ¿Y al final pudo aprender a volar y a nadar, Anaís? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y os gusta esa historia, no? ¿Quién os la presentó?
profe. Julia y ¿cómo se llama la otra? Algo de Andrea. Vinieron Julia y una chica que se llama Andrea a lo mejor a contaros el cuento que habían hecho. Muy bien. Pues muchísimas gracias por contarnos todo lo que os gusta del Día del Libro, de los libros y de las cosas que habéis visto de las historias. Y nada, mandarle un mensaje y un saludo a los amigos de la radio que están viéndonos. Adiós. Adiós, leed mucho, ¿eh? Pimpo el libro. Con libro. Nombre, Yandel. Libro, La Bella Durmiente. Alegre o triste, alegre. Personaje favorito, la princesa. Puntuación, 10. ¿A quién se lo pasas? A Zaira. Hola, bienvenidos de nuevo a el especial de la Radio Entre Culturas del Día del Libro. Estoy con 2 nuevos alumnos. Aquí tengo a mi amigo Saúl. Hola Saúl, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Y también tengo a... Ana Kelly. ¿Cómo estás, Ana Kelly? Muy bien. ¿De qué clase sois? De tercero A. Muy bien. Chicos, ¿qué estamos celebrando esta semana en el cole? El día del libro. Muy bien. ¿Sabéis algunas cosas de las que estamos haciendo esta semana? sí, A ver, sí. Saúl, dinos por ejemplo una actividad de la que Van a estamos haciendo. venir los mayores a leer con nosotros. Muy bien, un apadrinamiento lector. ¿Y tú? Estamos haciendo también en la radio, ¿qué hacemos? Entrevistarnos. Muy bien, Ana Kelly, entrevistas para el Día del Libro de los gustos de la gente. ¿A vosotros os gusta leer? Por ejemplo, Ana Kelly, ¿te gusta a veces que leer o que te lean libros? A mí me gusta leer, yo soy rica. Muy bien. ¿Y tú, Saúl, te gusta que te lean libros o leer algunas cosas o historias? A mí me gusta leer el champú. El champú, aparte. La Bueno, parte del no hay muchas historias buenas detrás del champú. Yo creo que hay cosas más interesantes en otros sitios. Pues si me quedo Pero, calvo. por ejemplo, de todos los libros que hemos leído en el cole, porque yo sé que Loli, que es vuestra tutora, os lee muchos cuentos en tertulias, o de otros cuentos que habéis podido leer en casa, ¿cuál es el cuento o la historia que más te gusta a ti, Saúl, por ejemplo? El de los 3 cerditos. Seguro que a lo largo de toda tu estancia aquí has leído muchas veces ese libro. Sí. ¿Y a ti, Ana Kelly, cuál te El de gusta? Arta. ¿Te gustan los libros de Arta? Muy bien. ¿Y por qué te gustan los libros de Arta? Porque está muy interesante. Sí, vienen muchas historias, ¿no? De personajes. Muy bien. Y a ver, por ejemplo, Saúl, ¿tú que te gusta mucho la historia de los 3 cerditos? Mira, Cuéntame, ¿te la cuento? sí, cuéntamela, venga, cuéntamela. No, luego te pregunto. Mira, pues es que sumaba los pachos de la casa. Ujú. Se tenían que crear 3 casas. Ajá. El pequeño se creó de paja, el mediano de madera y el mayor de ladrillo. Ujú. Entonces, el pequeño de paja se acostó en la cama. Entonces vino el lobo y dice, ábreme otra sopa. Entonces dice, ábreme otra sopa. Y dice, no. Dice, entonces Se rompió la casa, ¿no? se rompió la casa, estaba dando vueltas. Sí. Entonces fue a la casa Sí. que era de madera. Entonces cerraron el pestillo y dice, va a venir el lobo. Y dice, ábreme otra sopa. Ábreme otra sopa. Entonces dice, rompió todas las casas y fueron a la de ladrillo. Echaron el pestillo y el mayor estaba tocando el piano, que no le interesaba nada. Ujú. Se escondió debajo de la cama. El mediano y el pequeño, porque tenía miedo. Entonces vino el lobo y dice, abrimos otra sopa. Entonces no abrió. Se abre otra sopa y dice, no. Entonces no rompió nada, hizo otra vez. ¿Y qué hizo el lobo entonces? Entonces dice, voy a entrar por la chimenea. Asaron arroz, lo pusieron en la chimenea. Arroz cuando entró el lobo, se quemó todo el culo, tuvo que salir corriendo. Muy bien, oye, muy bien explicado el cuento. Oye, Kelly, ¡No me grabes! Kelly, de las historias de Arta, ¿cuál es el personaje que más te gusta a ti de esas historias? Arta Ujú, y Guille ujú. y Unai. Y de esos 3,
¿Por qué te gusta Arta? A ver, por ejemplo. Porque es muy guapo Es muy guapo, pero no solo será guapo, tendrá alguna cosa más interesante. y hace los vídeos muy interesantes. Ah, porque hace vídeos, ¿no? Vale, muy bien. Chicos, ¿os gustaría leer alguna historia en especial esta semana del Día del Libro en el cole? Sí. Sí, ¿qué historia, por ejemplo, te gustaría a ti, Saúl, que se leyera en el cole esta semana? ¿Cómo murieron los dos escritores? Los dos escritores. Eso que... Los dos escritores más importantes. Ah, que te gustaría saber algo de escritores importantes y cómo murieron, ¿no? ¿Cómo murieron? Entiendo. ¿Y a ti, Igual ¿qué? A ti te da igual. Bueno, pues entonces vamos a mandar un saludo a los amigos de todo que nos están escuchando en la radio. Adiós, chavales. Adiós, chicos. Y nada. Me gusta mucho hasta. Venga, adiós. Adiós, chavales. Adiós. Ping pong y libros. Con libro. Nombre, Melanie. Libro, La Bella Bestia. Alegro, triste. Alegre. Personaje, La Bella. Puntuación, 10. Alguien se la pasa, Miguel. Estamos de vuelta en el especial de la Radio Entre Culturas de la semana o Día del Libro y estamos con 3 alumnos del colegio de tercero B. Tenemos aquí, ¿os queréis ir presentando? Alexi, Damari y Yamilei. Hola, ¿cómo estáis, chicos? Bien. ¿Estáis bien? Me alegro. Oye, ¿sabéis qué día es hoy? Sí. Es día del libro. El Día del Libro. Y Alexis, tú me has contado un poco por qué se celebra hoy el 23 de abril el Día del Libro. porque murieron dos hombres que hacen un libro que está por todas las partes y es muy importante. O sea, que murieron 2 autores muy importantes que tienen libros muy importantes. ¿Tú te acuerdas de los nombres, Damaris? Yo creo que sí. No, pero recuerdo que solo era muy famoso. Ajá. ¿Y tú le quieres ayudar tú un poco, Yamile? Era uno que se llamaba Miguel de Miguel de Cervantes, y otro se llamaba, espérate, no me acuerdo. William Shakespeare, ¿no? William Shakespeare. Es el aniversario de su muerte. Nosotros decimos Shakespeare. Shakespeare, no se puede decir solo Shakespeare. Y a ver, estamos haciendo muchas actividades esta semana y una de ellas es estas entrevistas de gustos sobre literatura, libros, cuentos. ¿A vosotros os gusta leer? Sí. ¿Sí? Alexis, por ejemplo, ¿tú con quién lees mucho o quién te lee mucho? Bea y ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. Carmen, Loli. Carmen. Con Carmen, la maestra Carmen de inglés. Vale, pues lees con ella mucho en el cole. ¿Y tú, Damaris, en el cole o en casa lees con alguien? A veces con mis padres y también con muy pocas veces con Bea y muchas veces con Loli. Muy bien. ¿Y tú, Yamilei, con quién lees mucho? Con la maestra Loli y Loli. Con la maestra Loli y Bea. Muy bien. Y de todos los libros que habéis leído en el cole o en casa con vuestros padres o los maestros, Alexis, ¿cuál de todos es tu favorito? Rey León. El Rey León te gusta. ¿Y vosotras dos, Damaris? El mío es de mi amigo Gigante. Ah, muy bien. Este lo has leído muchas veces en la biblioteca, en los bibliopatios, ¿no? Muy bien. No, solo porque lo vi una vez. ¿Y te gustó? Muy bien. ¿Y tú, Yamilei? La Bella y la Bestia. Un cuento clásico, muy bien. A ver, pues por ejemplo, hacedme un resumen cortito de esas historias que os han gustado tanto. Alexis, por ejemplo, El Rey León, ¿de qué trata? Mira, Rey León era un par de Marce que era un tigre o ¿cómo se llama? ¿Un león? Un león. Y la madre era un tigre, una tigra. Entonces, siempre el padre iba a cazar. Entonces nació Simba. Ujú. Entonces se fue con su amiga a una montaña. Entonces pasé unos pumas. Ujú. Entonces se lo quería comer. Entonces vino su padre, el Rey León, y entonces lo asustó y los pumas se fueron. Ajá. Y al final El padre murió. el padre murió y Simba tuvo que volver a convertirse en el rey, ¿no? Vale. Y Damaris, ¿y esa historia que te ha gustado tanto de mi amigo el gigante, sobre qué trata? Había una niña, ¿no? Sí. Entonces, pues
que sus padres habían morido. Sí, habían muerto. Y pues la llevaron al sótano. Ajá. Y pues entonces tenía un gato la niña y había como una ventana así de grande. Entonces pues el gato que llevaba la niña, pues ahí se ponía en la valla ahí aparado, ¿no? Se puso en la valla, ajá. Sí, y entonces pues la niña también se acercó a donde estaba el gato. Entonces vio la niña al gigante recogiendo la basura y el gigante pues le quería coger y pues le quería llevar a su mundo y había unos gigantes muy malos. Que se la querían comer. Sí. Y se hizo amigo del gigante, que le ayudó. Muy bien. ¿Y tú, Yamilei? ¿Qué nos puedes contar un poco de la historia del cuento clásico que te gusta de La Bella y la Bestia? La bestia fue a la casa de la bella fue a la casa de la bestia. Uh-huh. Y había una mesa de mucha comida. Entonces ella dijo, de esto quién será, quién vivirá aquí. Entonces empezó a comer. Uh-huh. Y luego la bestia la vio y bajó para abajo. Entonces se asustó. Y la bestia se enamoró de la bella. Entonces la bella se asustó mucho porque no sabía quién era. Entonces luego se convirtió en... No sé lo que le pasó, que se convirtió En persona de nuevo. en persona y era muy guapo y entonces ella, como era guapo, se enamoró de él. ¿Pero solo porque era guapo también? No, porque era bueno Ajá. y le sacó así un anillo para que se casara. Muy bien, un final muy feliz. Sí, señor. Y de esas tres historias tan bonitas que nos habéis contado, Alexis, por ejemplo, ¿qué personaje te gusta más del Rey León? Simba. ¿Por qué? Porque mi perro, le pusimos Simba. Entonces, como pasaba mucho tiempo que tenía unos 15 años, se murió. Oh. ¿Y tú te acuerdas del cuento? Cuando lees el cuento te acuerdas de tu perro, ¿no? Muy bien. ¿Y tú, Damaris, qué personaje te gusta más del cuento? Es de mi amigo el gigante. ¿Pero qué personaje te gusta? ¿El gigante? Porque llevaba una casa, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí, visto como había unos gigantes muy malvados para comérsela, entonces le guardé en un sitio muy protegido para Ajá. que no le comieran los gigantes y ahí pues había una casa y una sala. ¿Y te gusta ese personaje porque es valiente y protege a la niña, no? Sí. Vale. Y Yamilei, ¿qué personaje te gusta más de esa historia que nos has contado? ¿La bestia o la bella o alguno más? La bestia. ¿Por qué? Porque cuando se convirtió en humano Ujú. era guapo, pero hasta ser guapo también era muy bueno. Era guapo y buena persona. Eso es lo que hay que hacer. Y ya que es la semana del Día del Libro, ¿le recomendáis a los oyentes que nos están viendo y escuchando en la radio alguna historia o algún cuento que deberían leer esta semana y aprovechar? Sí, por ejemplo, ¿cuál, Alexis o Damar? 20.000 lugares debajo del mar. 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Eso lo has leído en clase? ¿Y te gustó? De Julio Verne. Muy bien. ¿Y tú, Damaris, cuál? ¿Te gustó también ese cuento cuando lo escuchaste en una tertulia? ¿Y tú, Yamilei, tienes alguno que sugerir? Sí, es de La Bella y la Bestia porque el final es muy bonito. A ti te gustan las historias con final feliz. Muy bien, me alegro. Pues venga, pues mandarle un saludo a nuestros oyentes de la Radio Entre Culturas y nada, nos vemos en próximos capítulos del programa, ¿vale? Adiós, chavales. Adiós. Ping-pong y libro. Ping-pong con libro. Nombre: Esmeralda. Libro: La princesa Trofeo. Alegre o triste. Alegre. Personaje favorito: la princesa. Y puntuación: 10. ¿A quién se lo pasas? A Melanie. Estamos de vuelta en el especial de la Radio Entre Culturas del Día del Libro y estoy con dos alumnos nuevos del centro. ¿Queréis presentaros un poco vosotros? Yo soy Mohamed Luay. Mi apellido es Juliwa. Y yo vivo en Ellín. He nacido en Ellín. Tengo no sé cuánto. 10 años. Por ahí yo creo. Por ahí, ¿no? ¿Y eres de la clase de?
¿Cuarto? Ajá. de primaria. Muy bien. ¿Y tú? Yo soy Carolina Fernández, Sí. tengo 9 años, nací en Jumilla, pero lo que pasa es que yo vivo aquí, Eres de porque Jumilla. allí tengo familia, ¿sabes? Muy bien. Y soy de cuarto de primaria. Fenomenal. Bueno, chicos, pues hemos venido aquí porque estamos haciendo un programa especial. ¿Sabéis por qué estamos haciendo este programa especial? Pues, Sí. ¿qué día es el hoy? día del El día libro. del libro. Muy bien. El día del libro. Y durante toda esta semana haremos actividades. Vengo a haceros una entrevista sobre vuestros gustos de cuentos, libros y eso. Entonces, ¿a ti, Moja, por ejemplo, te gusta leer? Sí, el libro de Aladín es muy valiente, es muy acción. Vale, ahora entraremos más en materia y me contarás un poco de ese cuento. ¿Pero te gusta el cuento clásico de Aladín de las 1001 noches? ¿Y tú, Calo, a ti te gusta leer? Sí. Sí, y por ejemplo, ¿con quién sueles leer más? Pues casi yo sola. Casi tú O sola, algunas veces con mi hermana. con tu hermana Aitana. Y en Sí. clase también lees, ¿no? Sí. ¿Y tú, Moja, sueles leer más bien solo o...? Más bien solo, Más bien solo. Tú te coges tus libros y tus cuentos y los lees solo. Vale. cuando me voy a dormir. Antes de dormir, mira, eso es una buena práctica, sí señor. Y, por ejemplo, de todos los libros que habéis leído solos en casa antes de dormir o en el cole, Moja, ¿cuál dirías que es la historia que más te gusta? Me has dicho antes de Aladín, ¿verdad? Aladín, la segunda película de Aladín. Pero eso es una película, también es una historia, un cuento clásico de Aladín. Haznos un resumen cortito de qué le pasa a Aladín en esa historia. Aladín era pobre, su mono robaba comida, eso da gracia, pero eso mal. Ujú. Después Aladín ya se ha alertado que la princesa estaba en apuros, Ajá. fue hasta el castillo, ¿no? Sí. Y encontró y le dieron alguien, yo creo que alguien le dio un mapa, ¿no? Ajá. De una cueva de las maravillas, ¿no? ¿Y qué había dentro? Un tesoro Y una lámpara. y una lámpara. ¿Y qué tenía la lámpara? La lámpara un Un genio, un genio que cumplía deseos. deseos. ¿Y qué pasó después? Después después encontró una forma mágica. Ujú. Después de eso fue al castillo y pidió que la princesa se casara con él y ya está. Y salvó a la princesa de un rey malvado o de un visir malvado. Sí. Muy bien. Y se casaron. Y se casaron al final. Un final feliz. ¿Y tú, Calo, qué historia te gusta mucho de las que has leído? Don Quijote. ¿Te gusta Don Quijote? Bueno, recordad a los oyentes que celebramos hoy el Día del Libro porque es el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, autor del Don Quijote. Y cuéntanos un poco de la historia de Don Quijote, de lo que te puedas acordar de clase o de lo que has leído tú. Porque Don Quijote quería ser caballero Ajá. y llevaba libros de caballería y llevaba un caballo. Entonces una noche salió y eran como unos remolinos y ya se pensó que eran gigantes. Ajá. Entonces se chocó Sí. y ya luego cuando volvió estaban todos sus libros quemados porque se le habían quemado sus vecinos. Se habían quemado sus vecinos y amigos porque no para querían... que no hicieran más eso. Para que no hiciera más locuras y se creyera un caballero. Muy bien. Y Y siguió siguiendo su deseo. muy bien. Y consiguió hacer sus deseos. ¿Por qué te gusta? ¿Qué personaje te gusta de Aladín? Los dos, la princesa y el príncipe. El príncipe Aladín. ¿Por qué te gusta? Porque hacen acción, tienen valentía. Son valientes. Sí, y me gusta porque son de cosas mágicas. Te gusta además porque es una historia fantástica, ¿no? Muy bien. Y Calo, ¿qué personaje de los que has visto en la historia del Quijote te gusta más? Don Quijote. El propio Don Quijote Sancho Panza. y Sancho Panza, su escudero. ¿Por qué te gusta Don Quijote, por ejemplo? Porque hace risa Es un personaje gracioso, ¿no? y me alegra. Y además me has dicho antes porque cumple sus deseos, ¿no? Sí. Tiene la valentía de intentar buscar sus deseos, aunque luego le salgan mal las cosas, ¿no? Bueno, muy bien. Ya que estamos en el Día del Libro y nos están escuchando nuestros oyentes, ¿por qué no les recomendáis alguna historia? Puede ser Aladín o Don Quijote, pero alguna historia o algún libro que hayáis visto en clase y que os haya gustado también para que lo lean esta semana. El emperador y su traje. En el traje nuevo del emperador, un cuento clásico de un emperador y unos sastres pillines que le hacen un traje invisible, pero que era mentira, ¿no? Y se llevan todo el dinero. Muy bien. ¿Y tú, Carlos, tienes alguna historia especial que quieras comentar?
para recomendar a los oyentes? La que estamos leyendo. ¿Cuál estamos leyendo ahora en clase con Llanos? No me suena, espérate. No te preocupes si no te acuerdas. ¿Tú te acuerdas, Moja? Yo tampoco. No te acuerdas. Pues luego le preguntamos a Era- Llano. No pasa nada, Carlos, lo has hecho muy bien. Bueno, chicos, pues muchas gracias por venir. Mandad un saludo si queréis a los oyentes. Hasta luego y nada, seguid leyendo. Adiós. Y hasta pronto, hasta la vista. Adiós, que Adiós. vaya bien el día. Vaya bien el día. Ping pong el libro. Más fuerte. Y ya paras. Aquí estamos en una nueva sección del especial de la Radio Entre Culturas por el Día del Libro. Estoy con 3 nuevas alumnas del colegio. ¿Os queréis ir presentando una a una, por ejemplo? ¿Puedes empezar? Sí, ¿cómo te llamas? Consuelo. Muy bien, Consuelo. ¿De qué clase eres? De quinto. De quinto de primaria. ¿Y vosotras? ¿Tú? Yo me llamo Inara. Ainara, pero díselo al micrófono para que te escuchen mejor. Me llamo Inara. ¿Y de qué clase eres? De quinto. Muy bien. ¿Y la última compañera que tenemos aquí? Me llamo Samira, Muy bien. ¿De qué clase eres, Amira? de quinto. Muy bien, las 3 compañeras. Chicas, ¿sabéis por qué estamos haciendo estas entrevistas hoy? Sí, Sí, ¿por qué? por el día del libro. Muy bien. El 23 de abril, el día del libro. Estamos haciendo unas entrevistas a los alumnos y alumnas para ver los gustos que tienen en literatura. A vosotras, por ejemplo, ¿a ti te gusta leer? Sí. Sí, a las 3 os gusta leer. Sí. Vale. Y, por ejemplo, tú, de los libros que has leído hasta ahora, ¿cuál es el que más te gusta, Consuelo? Es de la Biblia. ¿A ti te gustan las historias que aparecen en el Evangelio? Sí. ¿Y tú, Ainara? Díselo al micrófono. El Dariel. El de la Sirenita. Muy bien, un cuento clásico. Fenomenal. Y tú, Samira, díselo al micrófono. ¿Qué historia o libro te ha gustado más de los que has leído? Es de la princesa. Es de la princesa. El de las princesas también se tiran pedos, puede ser, ¿no? Algo así me habías comentado. Muy bien. Vosotras, tú, Consuelo, cuando lees, ¿qué sueles hacerlo? ¿Sola? ¿Aquí en el colegio? ¿En clase o en casa te leen libros y cuentos? ¿Cómo lees normalmente? Sola. Normalmente coges un libro y lees sola. ¿A veces has leído el Evangelio tú sola? ¿En la Biblia tú sola? A veces. Y a veces la escuchas en el culto, ¿no? Muy bien. ¿Y tú, Ainara, cómo sueles leer normalmente? Yo sola. Tú sola, en tu clase. En tu casa, perdón. Sí. Muy bien. ¿Y tú, Samira? ¿Tienes un hábito de leer sola o te gusta más que te lean en el cole? Sola. Tú sola. Bueno, muy bien. Y chicas, por ejemplo, ¿nos queréis contar un poco las historias que habéis escogido como vuestras favoritas? ¿De qué tratan? Por ejemplo, Consuelo, ¿de qué tratan las historias que aparecen en la Biblia y en el Evangelio? De los milagros que hizo Dios. De los milagros que hizo Jesús, el Señor, a lo largo de su vida, ¿no? ¿Te gustan esas historias? Sí. ¿Por qué te gustan? Porque, no sé, al fin y al cabo pasa eso en verdad porque, no sé. Ujú. Si te crees esas historias, ¿no? Te parece que son verdad y te gusta que sean verdad. Y tú, Ainara, ¿qué es lo que te gusta de la historia de la Sirenita? Cuéntanos un poco la historia. A mí lo que hace la sirenita cuando se hunde el barco, rescata al príncipe. Ujú. Y luego se enamora de él y le pide a la bruja tener el qué? El cuerpo humano. Cuerpo humano, tener piernas como las personas. Y el amor le lleva a hacer eso, ¿no? Sí. ¿Por qué te gusta esa historia? Pues no sé porque a mí me gusta, es guapa. Yo sé, así, Es guapa. Es romántica. Es romántica, te gustan las historias románticas, ¿no? De amor. Muy bien, es una buena razón. Y tú, Samira, ¿qué te gusta de ese cuento? Cuéntanos un poco del cuento de las princesas también se tiran pedos. ¿Sí? A mí me has dicho antes que era una chica que se tira un pedo, ¿no? Y la gente se ríe de ella, le llaman pedorra. Pero también se dan cuenta de que las mujeres también se pueden tirar pedos y no pasa nada, ¿no? ¿No? Su padre le cuenta como historias de que las princesas también se tiran pedos, ¿no? ¿Tú crees que las
¿Tú crees que las mujeres también tienen que ser siempre princesas? Por ejemplo, como la de las historias de las princesas, tienen que ser delicadas, tienen que ser refinadas, o también pueden ser un poco duras, un poco fuertes, ¿no? ¿Tú eres una chica fuerte o no? Claro que sí. Bueno, pues nada, y por último os voy a preguntar, ya que estamos en la semana del Día del Libro, ¿vosotras le recomendaríais a los oyentes de la radio que leyeran alguna historia que os haya gustado? Por ejemplo, de las que habéis leído en las tertulias con la profesora Marina, o que hayáis visto en algún teatro o algo. ¿Alguna historia que os guste? Sí. ¿Cuál te gustaría recomendar, Consuelo? Me gusta recomendar... No, bien dicho, ¿recomendar qué? ¿Pero se puede el libro? Claro, el libro que tú quieras. El de El Mundo, dar una vuelta al mundo La en vuelta 80 en días. Muy bien, La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne, un cuento, un libro de muy largo, sí. Y casi pesado, pero bueno. Bueno, pero ¿te gustó alguna de las historias que aparecían ahí, no? Sí. Muy bien, chicas, pues muchísimas gracias por venir a la radio. ¿Por qué no mandáis un saludo a los compañeros que nos están escuchando y a las compañeras? Un saludo, ¿no queréis mandar? Adiós. Ah, ya decía yo. Bueno, pues nada, nos vemos en próximos capítulos. Adiós. Bueno, adiós. Pimpo el libro. Y acción. ¿A quién se...? Venga. ¿A quién se lo paso? A la Estefanía. Estamos de vuelta en el especial de la radio Entre Culturas, del Día del Libro, y tengo a dos nuevas invitadas aquí en la sala de radio. ¿Queréis presentaros a los oyentes? Yo me llamo Estrella. Y yo me llamo Luciana. ¿De qué clase sois, chicas? Sexto A. Muy bien. Bueno, como ya he dicho, es el Día del Libro, ¿verdad? El 23 de abril. ¿A vosotras os gusta leer? ¿A ti te gusta leer, Estrella? Sí. ¿Sí? ¿Y tú qué tal, Luciana? Bien. ¿Sí? ¿Te gusta leer? Muy bien. Comentadme, cuando leéis vosotras, ¿qué soléis leer más bien solas o leéis más bien en grupo, en clase o en casa con alguien? Con mi hermana. ¿Con tu hermana suele? ¿Tu hermana Sí. es mayor? Sí, va a tercero de la ESO, tiene 15 años. ¿Y te suele leer cosas o lees con ella? Quiere saber muy bien la voz De los personajes. Genial. ¿Y tú, Luciana? ¿Suele leer sola o acompañada? Sola. Depende. Bien, a ver, sola. Vale, de todos los libros que habéis leído en clase o que habéis leído en casa solas, ¿cuál es la historia o el libro o el cuento con el que os quedáis más? El Mago de Oz. ¿El Mago de Oz? ¿Lo has leído en clase el Mago de Oz o en casa? No, en mi casa. ¿Y tú, Luciana? El de reciclaje. Uno que tienes en casa sobre reciclaje. Vale, pues ahora nos cuentas un poco. Cuéntanos un poco la historia de El Mago de Oz, un cuento así más clásico. Pues va de una niña que está sentada en un árbol con su hermana leyendo. Sí, creo que estaban leyendo. Y creo que se aburre y se va. Y sí, pues entra en una casa, se toma una foto. Entonces es súper grande y rompe la casa. Ajá. Yo creo que ese es Alicia en el País de las Sí, Maravillas. pero es que es muy parecido. Ah, muy bien. ¿Y tú, Luciana? Pues se trata de que es una familia que se van a ir de viaje, pero un crucero derramó petróleo en el mar. Entonces se tuvieron que ir por coche y ella dijo al dijo que quería ayudar a reciclar todo y ayudó a sacar el petróleo, a reciclar un poco porque la playa estaba destruida. Muy bien. Y de los personajes que aparecen en esas historias de los cuentos o libros que os gustan, ¿cuál es el personaje que más os gusta? Por ejemplo, tú, Estrella. Yo diría que su hermana. Me La- recuerda un poco a la mía, su hermana. yo ¿Ah, creo. sí? Muy Sí. bien. Porque te recuerda a tu hermana, ¿no? ¿Y tú, Luciana? La niña porque era la que quería reciclar y los otros le decían que no. Ujú. ¿Tú crees que el reciclar es importante? Sí. ¿Por qué? Porque hay que cuidar el planeta y no dejarlo destruir. No tenemos un segundo planeta. ¿A que no? Solo uno, ¿no? Muy bien. Pues como es la semana del Día del Libro y estaremos toda la semana haciendo actividades, ¿le recomendáis a los compañeros y compañeras
compañeras que nos están leyendo o a las familias que nos van a ver en la radio, algún libro que hayáis visto en clase o que hayáis visto en casa que os haya gustado y después podéis leer este libro en clase o en casa que me llama. ¿Te gustan los cuentos clásicos de las historias que también usa Disney para hacer sus películas, no? La Bella Durmiente, ¿y tú, Diana, te gusta alguno que quieras recomendar? ¿De qué me leo en clase? Sí, alguna historia que te haya gustado. Lo de fábulas, porque dejan alguna enseñanza al final. Las fábulas clásicas de Esopo u otras fábulas que dejan siempre una moraleja, una enseñanza al final de la historia que es útil para la vida diaria. Muy bien. Pues muy bien, chica, pues muchas gracias por comentarme todas esas cosas que sabéis. Y nada, mandad un saludo a la gente, a los oyentes de la Radio Entre Culturas y nos despedimos hasta el próximo programa. ¿De acuerdo? Un saludo. Adiós. Adiós.